La lectura que ahora vamos a hacer desde la mitad de la página 78 es una lectura ya más técnica que el promedio, digamos, ¿no? O sea, se trata de leer esos párrafos, ¿no es cierto?, en que Hegel llega a un grado de detalle que hace que fácilmente uno se pierda sobre cuál es el asunto, ¿sí? Es útil por esta tarea, ¿no es cierto?, que es propia de la sección conciencia y es propia de ese primer semestre, de irse metiendo en la jerga hegeliana, ¿sí?, en los giros que usa para cada cosa. Cuando uno mira el conjunto, en realidad es un movimiento muy chiquitito, ¿sí? Suele ocurrir eso a lo largo de la fenomenología. Hegel inesperadamente gasta páginas y párrafos y párrafos, páginas y páginas en movimientos que después, cuando uno mira el conjunto, eran chicos. Entonces, si uno usa el criterio cuantitativo, así como si eran 20 páginas, había muchas cosas distintas, no siempre le junta, ¿eh? Yo creo que es una tarea por descifrar, ¿no es cierto?, esto de por qué le dedicó tanto detalle a un asunto particular, ¿sí? Entonces, el hecho ocurre eso frecuentemente en la sección razón, que hay tremendos desarrollos, argumentaciones muy cuidadosas, para puntos que a la larga uno no logra captar bien, ¿no es cierto?, por qué era tan relevante que la demostración fuera cuidadosa, ¿sí? Cuestiones de contexto, la situación, los tipos que se supone que van a leer la fenomenología, a lo mejor Hegel está pensando en eso, ¿no? Entonces, para hacer esta lectura bien en detalle, conviene entonces tratar de conectarla con algún objetivo más general. ¿Qué es lo que está en juego en este razonamiento tan minucioso? Lo que está en juego es la autonomía del objeto, ¿sí? En la lógica hegeliana hay que estar estableciendo una tensión permanente entre totalidad y diferencia, ¿sí? Es una lógica que quiere hacer una operación que desde luego para la modernidad parece imposible, ¿no es cierto?, que es pensar al mismo tiempo la totalidad y la diferencia, ¿sí? Para la modernidad es una dicotomía, ¿sí? La diferencia pareciera requerir, en términos así absolutos, o sea, una diferencia no referida a ninguna otra cosa, ¿sí?, pareciera requerir una totalidad y la otra. Y eso es como una antinomia, no pueden haber dos totalidades, ¿sí? En cambio, en Hegel de lo que se trata es que la diferencia ocurre en la totalidad y más que eso, constituye a la totalidad, ¿sí? Entonces, mirado por fuera, cuestión que es imposible porque la totalidad no se puede mirar desde fuera, pero mirado por fuera, el asunto es que la diferencia, esto aparece como totalidad y diferencia, ¿sí? Pero ahora, mirado por dentro, ahí donde efectivamente estamos, en la totalidad, el asunto es, ¿no es cierto?, el contrapunto entre la identidad del sujeto con el objeto y la autonomía del objeto, ¿sí? Pues de nuevo eso, de nuevo para la modernidad es una dicotomía. O hay objeto como tal, o hay identidad, ¿sí? Es decir, solamente sujetos. En cambio aquí hay que estar haciendo el contrapunto.
poner el énfasis, mostrar la relevancia de la autonomía, de lo que es propio del objeto como objeto, y al mismo tiempo inscribir esa autonomía en la identidad con sujeto-objeto. El asunto es que la autonomía del objeto, su negatividad, es algo que es real solo en la razón práctica, por decirlo de alguna manera, o solo en la razón activa. Porque el secreto de la autonomía del objeto es que el objeto es sujeto. Eso es lo que en buenas cuentas lo hace autónomo. O sea, el objeto aparece como autónomo cuando Hegel usa la palabra independiente en la sección autoconciencia. ¿Sí? Una autoconciencia independiente frente a otra autoconciencia independiente. ¿Sí? En cambio, lo que pasa en la sección conciencia es que el objeto es objeto nomás, no está todavía en calidad de sujeto. ¿Sí? Y entonces el secreto de su autonomía está como velado, por decirlo así. ¿Sí? El secreto de su autonomía no consiste sino en que el sujeto tiene la experiencia, ¿no es cierto?, ante sí de una cierta resistencia. ¿Sí? Algo resiste. Ahora, esa resistencia, ¿no es cierto?, a la larga va a ser una división dentro del sujeto. No es la resistencia de lo que... ¿Sí? O sea, la relación a la larga no es que el objeto aparece, es experimentado como resistiendo. No, a la larga el problema es que el sujeto en él mismo es enemigo de sí. ¿Sí? Y entonces la forma de la objetividad no solo proviene del sujeto, en el sentido de que el sujeto pone de manera quieta, de manera pasiva al objeto. ¿Sí? No, el sujeto pone también en el objeto la actividad de ser objeto. ¿Sí? El sujeto pone como objeto una cierta actividad de presentarse como resistente. ¿Sí? Y entonces, en buena cuenta, el secreto de esta resistencia es que la unidad del sujeto es una unidad dividida. ¿Sí? Ahí en la lucha de las autoconciencias contrapuestas, o antes en lo que se ha llamado infinitud viviente, está el secreto, digamos, de que aquí haya una cierta resistencia. ¿Sí? Para decirlo en términos de la tradición filosófica, Kant puso al objeto como algo producido, pero de manera quieta. El entendimiento pone al objeto como determinación, unidad, causalidad, limitación, acción recíproca. Lo pone así, ¿no? Pero el entendimiento lo pone al objeto como apetencia. ¿Sabes? El entendimiento no pone al objeto como apetencia. Cuando surge este elemento, ¿no es cierto?, aquello que es la oposición es una apetencia. Cuando surge ese elemento, entonces se puede entender para atrás en qué consistía en último término la resistencia del objeto. ¿Sí? O sea, insisto, no solo se trata de que la objetividad proviene del sujeto, se trata también de que la actividad de ser objeto proviene del sujeto. ¿Sabes? No solo el objeto como objeto proviene del sujeto, sino que el objeto como lugar de la negatividad proviene del sujeto. Porque esa negatividad
la que hay en el objeto es la misma que hay al otro lado en el sujeto. Es la negatividad la que está dividida contra sí misma. ¿Sí? Y entonces el intermedio, ¿no es cierto?, desde la simple noción de que el objeto resiste en el sentido trivial de la palabra, ¿no es cierto? No puedo alcanzar la muralla, tengo que hacer un cierto esfuerzo para morder una manzana. ¿Sí? La transición entre ese simple quieto, resistir, y la apetencia como actividad, resistir, ¿no es cierto?, es la noción de fuerza. ¿Sí? La fuerza constituye al objeto como el elemento negativo que lo hace ser objeto. ¿Sí? Y entonces, cuando en la acepción conciencia, el juego de fuerzas muestra al objeto como una entidad dinámica, va a haber una conexión inmediata entre ese juego de fuerzas y la infinitud. La conexión inmediata con la infinitud viviente. ¿Sí? Y esa infinitud viviente desdoblada, ¿no es cierto?, como un juego, por decirlo de alguna manera, de apetencias. ¿Sí? La idea es que entre la simple resistencia del objeto como objeto quieto y la resistencia de un sujeto como apetencia, ¿sí?, hay un concepto intermedio que es el concepto de fuerza. ¿Sí? Entonces, si uno hace el recorrido, puede entender para que el secreto de la fuerza es que la fuerza es apetencia, que el secreto de esa fuerza, que el secreto de la resistencia es que había fuerza. ¿Sí? O sea, de aquí para atrás se entiende, como decía, cuál es el secreto de lo que el objeto resista. ¿Sí? Y el secreto de lo que el objeto resista es que en lo que llamamos objeto no hay sino el sujeto dividido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a ir manifestando esa conexión, digamos? Cuando de la fuerza se pase al juego de fuerza, que es lo que se llama infinitud, va a haber una conexión inmediata entre la infinitud y la infinitud viviente. Y la infinitud viviente desdoblada resulta ser un juego de apetencias, que es esta lucha de la autoconciencia contrapuesta. ¿Sí? O para decirlo de otra manera, se ha partido de la diferencia entre sujeto y objeto para llegar al concepto de infinitud. En la sección de autoconciencia se va a partir de la idea de una infinitud viviente para llegar al desdoblamiento de una conciencia frente a otra. Sujeto, objeto, conciencia, conciencia, no autoconciencia. Conciencia, enfrentadas. En cambio aquí, esto no está enfrentado, que no hay una fuerza para los dos lados, ¿sí? No hay una lucha con el objeto, hay simplemente un deseo de devorar el objeto, ¿sí?, o de conocerlo. Aquí hay un momento bien inestable, bien corto, que es la autoconciencia. La autoconciencia se desdobla aquí, no podemos ver, ¿sí? Entonces, el movimiento que la sección conciencia hace así, la sección autoconciencia lo hace así. ¿Sí? Y el nudo de ese movimiento es la infinitud. ¿Sí? La infinitud viviente, la infinitud y la infinitud viviente. O sea, la infinitud en su sentido teórico y la infinitud en su sentido práctico. Entonces, ¿en qué momento de eso estamos? ¿No? Estamos en el momento en que el objeto ya no es un esto, sino que el objeto es una cosa. ¿Qué es lo que falta? Falta la idea de que el objeto es una fuerza, de que es un juego de fuerzas. Y entonces, en la transición de la cosa a la fuerza, lo que
es la transición, ¿no es cierto?, de la quietud, ¿no es cierto?, del objeto a la dinamicidad del objeto, de la resistencia quieta que simplemente se puede captar, ¿no es cierto?, a una resistencia, digamos, resistencia que es negativa, es dinámica. Entonces, ya en el captar se va abriendo pasos, ¿ves? En el captar, lo que se capta, digamos un intermedio, ¿no es cierto?, lo que se capta es la autonomía de la cosa. La cosa es por sí misma. ¿Sí? No es tan inmediato así como que es una cosa, algo producido por el sujeto. No. La cosa es producida por el sujeto a la larga, claro. Pero en primer término la cosa es por sí misma. Y que quiere mantener ese rango de autonomía. Ahí estoy inscribiendo justo el desarrollo particular, ¿no es cierto? El captar, ¿eh? Porque hay un captar de la cosa a través de las múltiples propiedades. Entonces ahora el razonamiento que vamos a leer tiene que ver con cuando el captar se empieza a enterar de otra cosa, de que no solo hay múltiples propiedades, sino que más allá de las múltiples propiedades hay un movimiento propio de la cosa. Ese movimiento propio de la cosa, que aquí estoy llamando, ¿no es cierto?, provisoriamente autonomía, es lo que va a ser la coseidad. ¿Sí? La coseidad como universalidad incondicionada. Porque esto, las múltiples propiedades, las múltiples cosas, son el reino de las condiciones. A través de las múltiples propiedades, a través de las múltiples cosas, se va a llegar al reino de lo incondicionado. Entonces, estoy cambiando los lentes del microscopio. Este es el plan, este es el detalle, este es el detalle del detalle. Y un detalle como los detalles así cuando Hegel trabaja así como papilla engorroso. Aquí en Hegel todo es contexto. Nunca hay un texto, así como el texto era suficiente. No, cada texto es contexto. Si uno pierde de vista el contexto, entonces como el hábito de lectura de la modernidad es leer el texto y no el contexto, uno puede llegar a cualquier conclusión. ¿Sí? Entonces, lo típico que pasa con la lógica, cuando la gente lee la primera parte de la lógica, el ser, la nada y el devenir, ¿no? La primera página de la lógica, ¿no? Una página y media, ser, la nada y el devenir, llega a cualquier conclusión, ¿no? Como si se hubieran agotado todas las conclusiones, digamos, y es la primera página. El libro tiene 500 páginas. ¿Sí? Metámonos en el detalle entonces, ¿no es cierto? A ver si reconocemos cosas que hemos dicho antes también. Página 78, en la mitad hay un punto aparte. Las 4 líneas anteriores al punto aparte. Las 4 líneas anteriores al punto aparte. La cosa es, por tanto, en y para sí
igual a sí misma. Pero esta unidad consigo misma se ve perturbada por otras cosas. Entonces, con eso se pasó el razonamiento anterior era la cosa como múltiples propiedades. En ese razonamiento se llegó a la conclusión de que la cosa es en y para sí misma. Ahora estamos en otro plano, en las múltiples cosas. Así, se mantiene la unidad de la cosa, es en y para sí misma igual a sí misma, pero al mismo tiempo, el ser otro se mantiene la unidad de la cosa y al mismo tiempo el ser otro, tanto fuera de ella como fuera de la conciencia. ¿Sí? Hay dos ser otros que se mantienen: la conciencia y la cosa como múltiples propiedades. Entonces hay un ser otro, el fuera de la conciencia de la cosa, y hay un ser otro, el fuera de la cosa. O sea, hay otras cosas. ¿Sí? Ahora bien, aunque la contradicción de la esencia objetiva se distribuya, la contradicción de la esencia objetiva, esto de la conciencia y la cosa, ¿sí? Ahora está distribuida, hay una cosa al lado de otra cosa, ¿sí? Aunque la contradicción de la esencia objetiva se distribuye así entre distintas cosas, no por ello dejará de darse la diferencia dentro de la cosa singular y separada. Por tanto, las distintas cosas son puestas para sí, cada una es un para sí, o sea, respecto de la otra, respecto de la otra, respecto de la conciencia, y la pugna cae mutuamente entre ellas de tal modo que cada cual no se diferencia de sí misma, sino solamente de la otra. Es el momento de unidad de la cosa. Entonces, hay una diferenciación interna, la cosa, sus múltiples propiedades, claro, pero en tanto para sí no se diferencia de ella, sino que se diferencia de la otra. En eso, ese es su para sí, ¿sí? Es para sí en tanto una, ¿sí? Pero cada cosa se determina ella misma como algo diferente y tiene en ella la diferencia esencial con respecto a otras, ¿sí? Pero al mismo tiempo no de tal modo que esta contraposición se dé en ella misma, sino de modo que es para sí una determinabilidad simple que constituye su carácter esencial, que la distingue de otras. Aquí se está tratando de mantener todos los movimientos. La cosa es en sí, ahí, en sí, y es para sí, acá, respecto de sus múltiples cualidades, en ella misma. ¿Sí? Y ahora, en tanto en ella misma es en sí, es eso en sí, y es para sí respecto de esta otra. ¿Sí? Entonces, noten que la dinamicidad de la cosa es que tiene un movimiento interior, la relación con sus cualidades, quién, la cualidad o la cosa, y tiene un movimiento en sí y para sí respecto de otras. ¿Sí? Este es el, ¿no es cierto? Este es el para otra, es en sí y para sí, para ella, y es en sí y para sí, para otra cosa. ¿Sí? Hay dos planos, por decirlo así, de la multiplicidad de la cosa. Y entonces, si uno se remite a todo el resto del mapa que hizo allá, aquí hay una cierta negatividad. La negatividad en la cual el juego de las múltiples cualidades constituye la cosa por sí misma. Aquí hay otra negatividad. La negatividad en la cual el juego de las múltiples cosas va a constituir al mundo y a la coseidad por sí misma. Y después va a haber otra negatividad, la negatividad en la cual
¿no es cierto? El juego de esta coseidad es en sí y para sí respecto de la conciencia. ¿Sí? Y ahí la queda armada la unidad, ¿no es cierto?, entre el sujeto y el objeto, pero con toda la diferenciación del objeto. ¿Sí? Pero de hecho, puesto que la diversidad se halla en la cosa, es en ella necesariamente la diversidad como diferencia real de múltiple constitución. Aquí hay un uso perverso de la palabra es, ¿sí? Porque el es en el lenguaje coloquial en castellano y también en alemán suele ser un colectivo nomás, pues el caballo es blanco, ¿sí? En cambio Hegel usa frecuentemente el es como tiene ser tal cosa, en ella es la determinabilidad, por ejemplo. Entonces, ahí está afirmando el ser de la determinabilidad, usando la palabra es en sentido fuerte. Entonces, pero de hecho, puesto que la diversidad se halla en la cosa, puesto que la diversidad es en ella, es necesariamente como diferencia real, ¿no es cierto?, de múltiple constitución. En ella hay el ser de la diferencia real, efectiva, de hecho, concreta. Eso es real, ¿sí? En concreto, la cosa es múltiple en su constitución. Sin embargo, como la determinabilidad constituye la esencia de la cosa, la determinabilidad, la actividad de ser a través de sus determinaciones, ¿sí? Sin embargo, como la determinabilidad constituye la esencia de la cosa, por medio de la cual ésta se distingue de otras, y es para sí, entonces, esta es la determinabilidad. No de que este dado es la esencia. Es constituirse una y múltiple, en sus múltiples cualidades, es la actividad de ser cosa, la cosa, ella misma. ¿Sí? Ya, hay la determinabilidad, es en ella misma. Y eso es la que la constituye como cosa, la actividad de ser cosa, la constituye como cosa frente a otras cosas. ¿Sí? En el fondo se está verbalizando la cosa, el carácter de cosa que tienen las cosas. Para nosotros cosa es una entidad quieta, aquí cosa es una actividad de ser cosa. ¿Sí? Y Hegel usa la palabra esencia para eso, a la fluidez que constituye algo. ¿Sí? Como la determinabilidad constituye la esencia de la cosa y por medio de esta determinabilidad la cosa se distingue de otras y resulta, ¿no es cierto?, un para sí, tenemos que esta constitución diversa y múltiple es lo no esencial. ¿Qué es lo esencial? La determinabilidad. ¿Qué es lo no esencial? ¿No? Ahí lo dice, la constitución diversa y múltiple. ¿Qué es lo esencial de la cosa? La actividad de ser cosa. ¿Qué es lo no esencial? El que sea cosa. ¿Sí? La diferencia entre lo esencial y lo no esencial es la diferencia entre el ser en concreto y la actividad que constituye al ser en concreto. Cuando Marta se refería al medium que unía todas las cualidades, ¿se refería al medium como algo dinámico? Como algo? Entonces ahora resulta que ese medium en el cual es posible, ¿no es cierto?, que las cualidades constituyen una cosa, es la determinabilidad. ¿Sí? Eso es interesante porque también para el pensamiento común es difícil concebir un medio que no está hecho de algo. Por ejemplo,
El pez está en el agua y ese es su medio. Si me lo puedo decir de manera más elegante, el medium del pez es aquel lugar donde está bien. Y uno entiende el medium porque está hecho de agua. Pero resulta que si una actividad es el medium, ¿sabe que el medium en el cual las múltiples cualidades son cosas es la determinabilidad? Es la actividad de que las múltiples cualidades constituyan cosas. Es una manera bien rara de pensar, ¿no? Aquí lo interesante es cómo se va poniendo así como paso a paso la dinamicidad en todo nivel, la dinamicidad como ser de la cosa. De nuevo, ¿qué es lo esencial? Lo esencial no en el sentido de lo más importante y lo menos importante, no, lo esencial en el sentido de qué es lo relativo a la esencia y qué es lo que está más lejos de la esencia. Lo esencial es la determinabilidad que constituye a la cosa y la hace para sí frente a otras. ¿Qué es lo no esencial? ¿Sí? Lo no esencial, ¿no es cierto?, es esta constitución, lo constituido, diversa y múltiple. ¿Sí? El resultado está más lejos de la esencia. La actividad de ser ese resultado es la esencia. ¿Sí? Entonces, aquí se instaló la coseidad en la cosa, por decirlo así. En cada una. Y después se va a instalar la coseidad como el medium en que son las múltiples cosas. ¿Sí? Esta es una filosofía en la cual la actividad es más real que aquello que actúa. Eso es lo que se está poniendo en juego. Y por eso el párrafo es tan raro, digamos, ¿no? Porque justo se declara como no esencial a lo constituido. Y se declara como esencial a la actividad de haber sido constituido o de estar siendo constituido. ¿Sí? En cambio, el pensamiento moderno lo haría exactamente al revés. El resultado de la... ¿sí? Declarar constituido también sería una actividad. Declarar constituido también una actividad. En este minuto, lo que está ocurriendo en la cosa. ¿Sí? Ahora, la actividad que constituye a través del declarar, o sea, el carácter de realidad que el lenguaje le puede dar a algo, es posterior. Para eso tiene que aparecer la intersubjetividad, ¿no es cierto? Tiene que resolverse ahí en un equilibrio inestable la intersubjetividad. Después va a aparecer en la cultura, ¿sí? En la sección espíritu hay una parte que está dedicada a en qué sentido, muy derivado, el lenguaje hace estas actividades. Opera así como ahora se está haciendo el análisis en la cosa. ¿Sí? Estamos por ahora en el reino de la objetividad, mostrando la dinamicidad propia de la objetividad. Pero claro, va a haber un momento en que la coseidad es la coseidad, ¿no es cierto?, del sentido común, del rumor, del rumor como medium en el cual se constituyen los roles, por ejemplo. ¿Sí? El lenguaje de la corte, el lenguaje de la cortesía, que constituye al rey como rey vacío, que constituye a los cortesanos vacíos como contenido. ¿Sí? O sea, esa cosa que pasa en la corte francesa es de este tipo, pero en el ámbito de la intersubjetividad. ¿Sí? Acá está la lógica de eso. No crean cada vez que Hegel dice por lo tanto. A veces los por lo tanto son rigurosos, o son rigurosos en última instancia, porque por lo tanto significa de esto se sigue lo otro. ¿Sí? No, pero frecuentemente Hegel usa el por lo tanto para agregar algo, no para concluir algo. O sea, hay que tomarlos con andina, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, por lo tanto, la cosa tiene, evidentemente, en su unidad un doble en tanto ella misma, el movimiento que la constituye,
en tanto para otra el movimiento que la constituye respecto de la otra. Pero un doble en tanto que con valores desiguales, lo que hace que este ser contrapuesto no llegue a ser la contraposición real de la cosa misma. ¿Sí? O sea, porque aquí es otro nivel. El nivel de la cosa misma es el de toda aquella cosa que sea cosa. ¿Sí? No, vamos en la cosa de uno por uno, digamos. No llega a ser la contraposición real de la cosa misma, sino que en cuanto la cosa se pone en contraposición a través de su diferencia absoluta, solo se contrapone a otra cosa fuera de ella. O sea, todavía existe eso, el fuera de ella. Y entonces por eso es el adversativo, solo eso, por ahora. ¿Sí? Porque dibujamos esto, ¿no es cierto?, más en detalle. Los pasos de la dinamicidad de lo que finalmente va a ser la cosa misma, ¿no es cierto? El medium es una cosa que hace como determinabilidad, ¿no es cierto?, que la cosa se constituya, pero se constituye solo frente a otras que también tienen esa determinabilidad. Aquí lo esencial es la determinabilidad, lo esencial es lo constituido, etc. Pero hay que dar otro paso, ¿sí? ¿Cómo hay una determinabilidad del constituirse una respecto de otra? ¿Sí? Esa en la cual reciben estas otras dos constituyéndose una respecto de la otra, esa es la cosa misma. La cosa misma no es lo mismo que la cosa. Esta es la cosa. Para sí, en sí, para sí frente a otra cosa. De la determinabilidad, o sea, de la actividad de resultar determinadas, esta respecto de la otra respecto de esta, ¿no? Cuando esta determinabilidad se ontologice como un medium, esa determinabilidad es la cosa misma. Entonces, por tanto, la cosa tiene, pero tiene un doble en tanto que, pero con valores desiguales, ¿sí? Para ella, para la otra, lo que hace que este ser contrapuesto, para ella, para la otra, no llegue a ser la contraposición real de la cosa misma, sino que en cuanto la cosa se pone en contraposición a través de su diferencia absoluta, ¿sí? O sea, si consideramos la diferencia como no referida, solo se contrapone a otra cosa fuera de ella. La multiplicidad diversa, y hace una diferencia clara entre diferencia y diversidad, ¿sí? Esta es la diferencia, esta es la diversidad. La diversidad es la diferencia exterior, digo. La multiplicidad diversa, o sea, la multiplicidad como diferencia exterior, ¿sí? Sin embargo, se da también necesariamente en la cosa, de tal modo que no es posible eliminarla de ella, pero le es algo no esencial, ¿no? La multiplicidad diversa en la cosa, la multiplicidad diversa entre las cosas, ¿sí? No es posible eliminarla, pero es lo no esencial, ¿sí? Es un juego de matices, digamos, ¿no? De matices, como un juego en que se están tratando de mantener unas tensiones que para la modernidad son inconciliables, ¿sí? Es una, pero es dos. Es una para sí, pero es dos con la otra. Es dos con la otra, pero es una respecto de la otra. Es un juego de tensiones, ¿sí? Esta determinabilidad
que constituye el carácter esencial de la cosa, de ella, la que la distingue de todas las otras cosas, se determina ahora de modo que la cosa se halla así en contraposición a las otras, pero debe mantenerse en esa contraposición para sí. ¿Sí? La cosa se determina, o sea, resulta cosa en la contraposición con las otras, pero en esa contraposición se mantiene en ella. ¿Sí? Ahora bien, ¿es cosa o lo uno que es para sí? Yo les digo, lo uno que es para sí. La cosa es cosa solo en cuanto no se halla en esta relación con otras. Pues en esta relación se pone más bien la conexión con lo otro. Y la conexión con lo otro es el cesar de ser para sí. Uno entiende la conexión como un alambre, ¿eh? O sea, uno entiende la conexión como una cosa. Aquí el asunto es entender, ¿no?, la conexión como la actividad de estar conectado con otro. ¿Sí? Entonces, si uno entiende la conexión como la actividad de estar conectado con otro, la conexión es el no ser solo para sí, sino ser en el estar conectado con el otro. ¿Sí? Entonces, la conexión con lo otro es el cesar del ser para sí. Es precisamente por medio de su carácter absoluto, de su contraposición, como la cosa se comporta ante las otras. Ojo, ahí la introducción de la palabra comportarse es muy importante. La cosa se comporta, es decir, aparece activamente para las otras en su actividad de estar conectada. ¿Sí? De comportarse. Yo me comporto, ¿no es cierto?, como persona decente en una casa de sociedad. Entonces, ¿qué es ese comportarse? Es el aparecer para los otros como siendo eso en la medida en que estoy ahí. ¿Sí? Entonces, ese es el comportarse de la cosa. Que uno lo piensa, ¿no es cierto?, en la mentalidad moderna. La expresión el comportarse de la cosa es muy rara, ¿no? La mesa se comporta como la impresión de que la mesa, no sé, sale caminando, ¿sí? Tiene un comportamiento hostil, no sé. Entonces, que se diga de la cosa que se comporta ante otra, quiere decir que estamos considerando a la cosa como actividad. ¿Sí? Es afortunado que el comportarse de la cosa, de la mesa en tanto mesa, sea mantener su estabilidad frente a mis codos. Porque noten que si el comportarse de la mesa en tanto mesa no mantuviera esa estabilidad, yo me caería. ¿Sí? Pero no, porque uno considera la estabilidad como cualidad quieta, no como la actividad de soportar permanente. ¿Sí? En ese sentido, entonces aquí la cosa, de la cosa se puede predicar un comportamiento. No sea, en el pensamiento cosista, en que las cosas son entidades quietas, no se puede hacer. ¿Sí? Su comportamiento es su ser cosa. ¿Sí? Esa especie de vocación que tienen las mesas de ser mesas. ¿Sí? Fuera de la humanidad, esa actividad se mantendría. Fuera de la humanidad, si no hubiera seres humanos. Claro, ¿eso? Claro, por eso el mono que hicimos al principio. Lo que pasa es que cuando uno dice, ¿cómo es esto de que las cosas se comportan en tanto cosas? ¿De dónde viene esto de que el ser cosa es una actividad? ¿Sí? Y uno empieza a buscar actividad. Bueno, pero es que lo que hay aquí es un mundo de fuerza. ¿Y cómo es esto de que es pura fuerza, ¿no es cierto?, encontrada, juego de fuerza? Es que fíjense que esa fuerza es una fuerza viviente. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacó usted que esto es una fuerza viviente? No, es que fíjense que eso viviente son las apetencias encontradas.
voy a decirlo de una manera súper elegante, o casi poética, experimentamos el mundo de las cosas como una especie de residuo del mundo absoluto de la intersubjetividad, que es el único mundo real. ¿Sí? Es una especie de derivado, digamos. El único mundo efectivamente real es el encuentro ¿no es cierto?, de las autoconciencias contrapuestas, de las conciencias, ¿no es cierto?, contrapuestas, independientes, etc. El juego de la historia humana es el juego real. El comportarse de la mesa frente a ese juego es una especie de residuo. ¿Sí? Pero, claro. Y al revés de lo cristiano. Una duda, o sea, si uno saca el sujeto, no queda nada. No queda nada. No hay residuo. O sea, si uno sacara ya a esta altura podemos poner súbito total. Si uno sacara la ¿sí? no quedaría nada de la. Si uno sacara la cosa misma, no quedaría nada de la cosa. Y eso, la cosa misma, es un juego de intersubjetividades, no es un juego de cosas. Podría especular de lo que mismo decir ya. Mientras ustedes hayan descubierto tal como ciertos objetos, ciertos fenómenos físicos, ¿esos fenómenos no llegan a la No. O sea, lo que pasa antes del punto del límite térmico hasta que estudió el lo que pasa antes es. No. A ver, para decirlo de una manera más estricta, la pregunta carece de sentido, porque es una pregunta absoluta sobre algo que es relativo. ¿Sí? Yo siempre digo eso, es como preguntar, el lápiz está arriba. Entonces uno dice, ¿pero cómo arriba de qué? ¿Arriba de la mesa o arriba del techo? ¿Sí? Yo estoy haciendo una pregunta absoluta. ¿Sí? Entonces, la pregunta carece de sentido. Sin embargo, declarar que la pregunta carece de sentido no satisface en absoluto la curiosidad. ¿Sí? Entonces, la respuesta directa es no era. No, o sea, la otra carece de sentido, es una respuesta indirecta. ¿Sí? O sea, ¿habían dinosaurios antes de que descubrieran los huesos de los dinosaurios? No habían. ¿Y de dónde salieron los huesos de los dinosaurios? Bueno, salieron de su descubrimiento. Y es a partir del descubrimiento que se constituyó para atrás la historia de los dinosaurios. No estoy diciendo que sea verosímil, lo que estoy diciendo es que es coherente. O sea, uno puede mantener una coherencia así como de acero con eso. ¿Ah? Lo que pasa es que mientras más mantiene uno esa coherencia, el cuento se va poniendo más increíble, digamos. ¿Eh? Son análogas el vocablo object y Gegenstand. No, el object y Gegenstand son palabras que dinamizan el Ding. ¿Sí? El Ding, considerado como aquello a través de lo cual no puedo pasar, es el Gegenstand, ¿no es cierto? El Ding, considerado como una especie de concepto de que ahí hay una cosa, es el object. ¿Sí? Object es una palabra elegante. En alemán todas las palabras de origen latino son palabras de día domingo. ¿Sí? Y entonces el uso filosófico son palabras que se usan para decir sutileza. ¿Sí? Entonces, object es el objeto en su cualidad filosófica de ser universal, quieto, independiente de la conciencia, etc. Ding es el objeto en el sentido de pásame esta cuestión. ¿Sí? Cotidiano, directo. ¿Sí? Y Gegenstand es el objeto en el sentido de que a través de ese lugar uno no podría pasar. Cuando llegue en contra, algo stand, estable contra. Ese es etimológicamente. Entonces el Gegenstand es el objeto en el sentido de que si yo tratara de atravesar la mesa no podría.
¿Sí? ¿Mm? Es claro, ¿no? ¿Ah? Ahora, ¿qué hacen esos dos? Object es como el uso elegante del Bing. Gegenstand es como el uso verbalizado de Bing. ¿Sí? Ya. Sache es el asunto. ¿Ah? En alemán no se dice Sache para un borrador. ¿Sí? Sache, la explicación así como tradicional, ¿no es cierto?, es cómo andan las cosas o el estado de cosas. Es para decir cosas, pero es para referirse a su sustantivo Sache. Es para referirse a una situación como cosa. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cuál es la situación? ¿Sí? Entonces, Sache Morstellung, ¿cómo es el español? A ver, está el asunto. Morstellung es la representación, lo que aparece. ¿Sí? Lo que está es el brillo, Stellung, justo por encima. ¿Sí? Entonces, Vorstellung es considerado en relación a la Sache, ¿no es cierto? Es el aparecer, pero ese aparecer puede ser de cualquiera de estas cuatro entidades, del Ding, del Object, del Gegenstand, ¿no es cierto?, de la Sache. ¿Sí? Ahí estamos en otro plano. ¿Sí? Es importante el hecho de que Vorstellung no es la idea ilustrada de representación. ¿Eh? Es más bien la idea un poquito más compleja de fenómeno, lo que aparece. Sin embargo, existe en alemán fenómeno, existen otras palabras que designan el fenómeno, etc. Pero es otro juego, es otro campo semántico. Acá estamos en el campo semántico Ding, Object, Gegenstand, y asociado, así como casi metonímicamente, Sache. ¿Sí? Metonímicamente porque en realidad es un estado de acciones al que uno se refiere como estado de cosas. ¿Sí? Cuando uno pregunta cómo están las cosas, mira, la mesa está bien, los ropeos están bien, las murallas. ¿Sí? No, es el estado de acciones entre esas cosas. ¿Sí? Eso es, pero eso en alemán, ¿no? Me gusta mucho la idea de que la cosa se pueda predicar o que se comporta. Entonces, si uno piensa que la actividad de tal cosa es un efecto de la objetivación humana, entonces ya algo creado como trabajo, como objeto humano, ¿sí? Una humana, luego de que el sujeto, en caso de responsabilidad, continúa en ella misma la actividad de preguntarse. Depende qué sujeto, a qué nivel es el retiro del sujeto. No, a nivel igual. No, si me retiro yo, la mesa sigue siendo mesa, no hay ningún problema. Y sigue siendo actividad de ser mesa también. Sí, la actividad de ser mesa es puramente exterior respecto de mí, del yo. ¿Sí? El problema es cuando uno empieza a subir de nivel en el sujeto. ¿Será la mesa independiente de los chilenos? ¿Será la mesa independiente de la modernidad? ¿Será la mesa independiente de la historia humana? En distintos grados, la independencia de la cosa va adquiriendo caracteres distintos. ¿Sí? Y en general, mientras más aumenta uno el sujeto, la independencia de la cosa es más un producto que una cosa propia. Si el sujeto es más chiquitito, la autonomía de la cosa es propia de ella. ¿Sí? Entonces, por eso, la cosa de la que estamos hablando aquí, la Ding, ¿sí? no hay problema en concebirla como propiamente ella actividad. Y por eso que no es esta la determinabilidad de la cosa misma, en que ya estamos hablando de intersubjetividad y ahí es más difícil decir que la actividad es de ella en tanto cosa. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí?
En cuanto sumamos los dinosaurios son el extremo, nosotros diríamos ahora cuando hablan de extraterrestres ya están, existen. Yo creo que en algún momento van a empezar a existir. Yo me imagino perfectamente la escena, digamos, ¿no es cierto? Voy a decirlo de una manera un poco extraña, pero cuando se haga presente en los radares, ¿no es cierto?, del Pentágono, la primera nave marciana, Marte, así como se va a llenar de marcianos. Y uno va a poder contar una historia, ¿no es cierto?, reconstruir el hecho de decir, siempre habían estado ahí, pero no lo sabíamos. Pero desde un punto de vista ontológico, aparecieron todos los marcianos, incluyendo su historia, aparecieron con pasado. Pero es que desde ese punto de vista, como la teoría general parece una multiplicidad de tesis ad hoc, no sé a qué nivel de generalidad es esa asociación, porque a un nivel de generalidad muy alto uno podría decir todas las filosofías son deseadas. Por eso te digo, ¿a qué nivel de generalidad? ¿Sí? Lo que pasa es que estamos poniendo ejemplos de una abstracción gigantesca. Estamos poniéndonos en un punto de vista que no existe, en un punto de vista en el cual yo estoy mirando Marte, estoy mirando la primera nave marciana, y cuando veo la primera nave marciana veo que Marte se llena de gente, ¿sí? Ese punto de vista no existe. El punto de vista que existe realmente es aquel en el cual llega una nave marciana y yo no tengo más alternativa que construir como relato que siempre había habido marcianos, ¿sí? Entonces el problema es que ese punto de vista que no existe, ¿sí?, es imaginable ontológicamente, ¿sí? Entonces no es que yo esté haciendo la tesis ad hoc de que los marcianos aparecieron de repente. Lo que estoy haciendo es predicar una ontología en la cual, si existiera ese punto de vista que no existe, uno vería una cosa muy rara para el sentido común, ¿sí? Sí, pero por el lado que yo era, no tanto por el ejemplo, sino que como que no se le puede ganar a Hegel en ese sentido. O sea, cualquier cosa que pase uno puede decir, bueno, como que si pasa es porque nosotros lo pusimos, qué sé yo, pero no se puede decir realmente, pero es que eso es un efecto del grado de generalidad de las cosas que está diciendo, ¿sí? O sea, si yo puedo hacer una afirmación extremadamente general, hay ser. Entonces va alguien y me disputa la afirmación, oye, ¿cómo que hay ser? Yo no me consta, ¿sí? Por ejemplo, ¿esto es ser? Claro, pues mira, es ser. ¿Y esto otro también es ser? También es ser, pues. Ay, pero hay no ser, no hay no ser, muéstrame. Y eso, no, eso es ser, pues me lo están mostrando. O sea que yo no puedo refutar tu afirmación de que hay ser. No la puedo refutar porque es demasiado general. ¿Se entiende? Entonces, la lógica está puesta en un plano de generalidad tan grande que, para decirlo de una manera ridícula, es popperianamente irrefutable. Digo ridícula porque además uno puede invocar, ¿no es cierto?, la refutabilidad popperiana es inaplicable a muchos otros casos, mucho más chicos, digamos, ¿sí? Pero para decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora, que sea irrefutable no significa que no se pueda poner a prueba, ¿sí? Porque uno podría poner a prueba esta gran tesis tan abstracta por su rendimiento, ¿sí? Es decir, la pongo a prueba apenas bajo en abstracción. Yo digo, ya que usted está suponiendo cosas tan extravagantes como que los dinosaurios aparecieron de repente, ¿sí? Ya, bajemos. ¿Logra eso dar cuenta de la Revolución Francesa? Entonces ahí yo la puedo poner a prueba. Es decir, ¿sabe qué? Mire, la reconstrucción hegeliana de la Revolución Francesa, en el propósito filosófico que Hegel está haciendo, es inverosímil. En realidad la Revolución Francesa, aún en ese grado de abstracción filosófica que Hegel quiere darle, tiene otro significado, ¿sí? Entonces ahí estoy poniendo a prueba la tesis general por sus consecuencias, por decirlo así, no directamente, ¿sí? O sea, la filosofía hegeliana, considerada en toda su abstracción, es inverosímil y debe serlo. Pero, por ejemplo, ¿qué hacer algo como la Revolución Francesa menos abstracto que la cuestión de los dinosaurios o los marcianos? Es menos abstracto porque Hegel está escribiendo sobre eso. 1807,
La Revolución Francesa es la libertad absoluta, es posible el saber absoluto, y la evidencia de que es posible el saber absoluto es que Robespierre ha operado como una voluntad universal, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso pongo la Revolución Francesa, por el lugar que Hegel le da a la Revolución Francesa en el plan de la fenomenología, ¿sí? Entonces uno dice, primero uno puede objetar empíricamente, ay, usted está demasiado encima, usted todavía no sabía, ¿no es cierto?, que Napoleón iba a traicionar completamente sus ideales, que iba a ser derrotado y que el Código Civil se iba a convertir, ¿no es cierto?, en un instrumento totalitario. Usted no sabía eso todavía. Entonces, demasiado precipitado que estoy diciendo, qué sé yo, la Revolución Francesa o la codificación del derecho han hecho posible el saber absoluto. A lo mejor el saber absoluto se hizo posible con la Revolución Bolchevique, la Primera Guerra Mundial y la teoría general de la relatividad, ¿sí? Ahí, por eso digo, uno puede empezar a objetar el rendimiento, por eso no sé. Pero este libro para decirlo de otra manera, a Hegel no le interesa sostener si los dinosaurios existieron o no existieron. Lo que le interesa sostener es una lógica general en la cual es clave qué es lo que ha pasado con la modernidad y cuáles son las posibilidades de la modernidad. Pero ahí es donde también quiero dar el componente filológico a Hegel. O sea, ahí es donde precisamente argumentan que Hegel no está postulando una tecnología necesaria, sino que está postulando como un ámbito de posibilidades. Y como ese ámbito de posibilidades es tan amplio, entonces también es como un poco lo que pasa en el marxismo, que siempre, o sea, muchos marxistas dicen, bueno, se abrió la posibilidad en tal momento de historia, pero bueno, me embarraron por este otro motivo. Entonces, cuando aquí la teología también, en el fondo, se vuelve altamente irrefutable. Las posibilidades son por definición irrefutables, ¿no? ¿O no? O sea, yo no puedo refutar una posibilidad. O sea, justamente la gracia de que algo sea posible, ¿no es cierto?, es que hay una incertidumbre radical acerca de si va a ocurrir o no. ¿Sí? No, lo que digo no es tanto el mérito empírico, era la Revolución Francesa o era la Revolución Rusa, se equivocó en 100 años. No, lo que digo es más bien el mérito filosófico de la interpretación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, uno podría decir, no es cierto que el Estado de Derecho predicado por Hegel garantiza la negociación de todos los conflictos. Y aún así, estar de acuerdo con la reconstrucción hegeliana que Hegel ha hecho de la modernidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo no es decir que Hegel está equivocado en la reconstrucción que ha hecho. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es agregarle otro componente a esa reconstrucción. Es decir, es cierto que la modernidad conduce a la constitución del Estado de Derecho y que el Estado de Derecho pretendió en algún momento estar avalado, ¿no es cierto?, por valores trascendentes, el derecho natural, ¿sí?, que es la pretensión de todas las codificaciones. ¿Sí? Es cierto. Lo que pasa es que el significado que Hegel le atribuyó a eso no es el significado que Marx va a descubrir después. ¿Sí? En ese sentido, la filosofía hegeliana resulta útil, por decirlo así. Para empezar, resulta útil como modo de acercamiento a cualquier problema. Ya estas recomendaciones como casi metodológicas, ¿no es cierto?, fíjese en cada objeto al que usted se acerca qué es lo que tiene de actividad de constituirse propio, de constituirse ante el otro. Es un tipo de acercamiento distinto de clasifíquelo, ordénelo, analícelo, ¿no es cierto? Claro, pero yo, para resumir el punto, yo creo que la irrefutabilidad de la lógica hegeliana se debe a su abstracción nomás. Y que cualquier planteo es como, no sé, tratar de refutar la lógica de Russell. Es una abstracción tan grande que como conjunto no es refutable. ¿Sí? Estamos en la dinamicidad de la cosa. Bueno, estamos en el comportarse de la cosa. Es precisamente en la quinta línea de la página 79. Es precisamente por medio de su carácter absoluto. ¿Cuál es el carácter absoluto? El carácter absoluto de la cosa es constituirse como un comportar, es decir, constituirse como una determinabilidad, como una actividad.
¿Sí? Ya. Por medio de su carácter absoluto y de su contraposición, como la cosa se comporta ante las otras. Y solo es, desde el punto de vista de la esencia, este comportarse. La cosa solo es, esencialmente, o sea, desde el punto de vista de la esencia, ese comportarse. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el ser esencial de la cosa? El comportarse hacia ella como dinámica de las múltiples propiedades de la unidad, hacia la otra como dinámica de su ser en sí y de su ser para otra. Ese comportarse es la cosa. Pero el comportarse es la negación de su independencia. ¿Por qué? Porque lo que es esencialmente es su ser para ella y ser para la otra. Entonces nunca es por sí misma, ¿no? Solo por sí misma. Y la cosa se derrumba, más bien, por medio de esta su propiedad esencial. La cosa se derrumba. ¿Sí? Habría que verlo en alemán eso. ¿Qué palabra es se derrumba? Pero naufraga. ¿No? O ¿qué es lo que se derrumba de la cosa? Se derrumba su unidad aislada, por decirlo así. ¿Sí? El hecho de que su constitución sea en sentido exterior independiente a la constitución de todas las otras. ¿Sí? Su comportarse es esencialmente su ser cosa. Entonces, la esencia, por eso es lo que decía acá, ¿no? Su comportarse es la la exterioridad de una cosa respecto de otra se derrumba, y el comportarse, ahora no voy a dibujar adentro el comportarse. ¿Sí? Este comportarse, ¿sí?, es su esencia. No hay que olvidar este otro comportarse, pero este comportarse es su esencia. Entonces se derrumba la independencia por ese lado. Habrá que rescatarla por otro lado, porque como esto es un juego de matices, ¿no es cierto? Entonces, por ahora se derrumba la independencia. Pero ahí quedó un núcleo, ¿no es cierto?, que va a permitir después rescatar la independencia. ¿Sí? La necesidad para la conciencia de la experiencia de que la cosa se derrumba precisamente a través de su determinabilidad, que constituye su esencia y su ser para sí, puede resumirse, ateniéndose al concepto simple, en los siguientes términos. Estas son las frases mortosas. No sé si se dan cuenta que esta frase está llena de frases subordinadas y dura 4 líneas. Una frase de 4 líneas dice un montón de cosas, ahí mete entre medio de cualificaciones. Pero la necesidad para la conciencia de todo este asunto puede resumirse en los siguientes términos. La cosa se pone como ser para sí o como negación absoluta de todo ser otro, y por tanto como negación absoluta relacionada solamente consigo. Ahora bien, la negación relacionada consigo es la superación de sí misma o el tener su esencia en un otro. Que Hegel considere que ese resumen es más claro que lo anterior, es un misterio de su neurona nomás. ¿Sí? Mi opinión es que quedó más oscuro, digamos. Esto se puede resumir así, y uno aclara el asunto, ¿no es cierto? No, Hegel dice, esto se puede resumir así, queda más difícil, digamos. ¿Sí? Por lo menos, como guía de esa oscuridad, hagámosle caso a lo que él está diciendo. Esto es el resumen de lo que acabamos de explicar. ¿Sí? La cosa ella se pone para sí, ¿no es cierto? Es decir, se pone como negación absoluta, no referida, de todo ser otro. Y por tanto, como negación absoluta,
se pone a sí misma de un modo en que está relacionada solamente consigo. Ahora bien, la negación que está solamente relacionada consigo es la superación de sí misma. ¿Qué es la negación? La negación es el constante ser otro de lo que es. ¿Sí? En la negación lo que es ser otro de sí mismo, ser otro de sí mismo. Bueno, eso, el ser otro de sí mismo, es el tener su esencia en un otro. Su esencia es ser un otro de sí mismo. ¿Sí? Su esencia es ser un constante otro de sí mismo. Bueno, a mí me parece más claro el párrafo anterior. En esta parte hay algo que nunca entendí, es que cuando habla, por ejemplo, de negación absoluta, por lo tanto no refería, en el fondo sería algo así como solo negación, y si solo negación, ¿por qué una superación no es nada, no es como la muerte del concepto? Es que absoluto es no referido. Sí. Entonces, decir de la negación que es absoluta, es decir que la negación ocurre por ella misma, no por alguna otra cosa. Basta con eso. ¿Sí? Eso significa que, porque la negación es una actividad, ¿sí? Es la actividad en que algo resulta otro de sí mismo, ¿sí? Entonces, esa actividad de ser el algo otro de sí mismo ocurre por sí misma, sin la intervención de otro, ¿sí? Esa negación absoluta es la que se puede llamar negatividad, ¿sí? Porque acuérdense que como hemos cualificado el sion y el dar, ¿no es cierto? Así y así. Entonces, la negación es absoluta cuando está así. ¿Sí? Esa es la negatividad. ¿Sí? Entonces, la negatividad es el que desde sí resulta otro de sí. ¿Sí? Y entonces tiene su esencia, su ser consiste en ser otro. ¿Sí? Podría pensarse en algo que No soy el que soy. Pero ser otro de sí. De sí. No soy otro de otro. ¿Sí? O sea, como que la cosa se define no por lo que es, sino por lo que dejó de ser o por lo que ya no es. Es claro, la cosa es un constante llegar a ser, dejar de ser. ¿Sí? Bueno, eso se llama devenir, ¿no? Devenir. Ser otro. ¿Sí? Entonces, lo que Hegel está diciendo es su esencia de ser cosa es esta actividad de ser otro. Voy a decirlo en chileno, ¿no? La esencia de ser cosa de la cosa es su procesualidad. En relación con lo que decíamos antes, eso de Spinoza, de que toda negación es determinación, o sea, ¿cómo se puede determinar si no tiene otra cosa que negar? En tanto absoluta, su esencia es ser otra que otra. ¿Por qué? Porque ahora, por decirlo de alguna manera, cambiamos de nivel con la palabra cosa. Antes estábamos hablando de la cosa individual. Vamos a resumir esto. La cosa, y cambiamos de nivel, solo es en la medida en que es otra. Pero cambiamos de nivel. Ahora la otra no es una otra en el sentido de exterior, sino que es ella misma otra. Entonces, la cosa es una actividad de ser cosa. ¿Cómo le habíamos puesto eso? Determinabilidad. Determinabilidad. Nunca había que preguntar, porque la cosa se pone, ¿cómo se puede decir? Preguntar desde dónde se pone o quién la pone. Por ahora, ella misma, en ese sentido absoluto. Después va a resultar que es el sujeto el que está poniendo esa actividad, ¿no es cierto? Pero la actividad de constituirse como cosa es la determinabilidad. Ahora Hegel está poniendo el énfasis, ¿no es cierto?, en otro aspecto de ese dinamismo, ¿sí? Que esa actividad de ponerse como cosa la hace otra de sí misma, permanentemente. ¿Sí? Hay una ligación ahí entre determinabilidad y devenir. ¿Sí?
Y esa ligación entre determinabilidad y devenir es la negatividad o la negación absoluta. La determinabilidad a este nivel es la actividad de ser la cosa ella misma. La negatividad es la actividad de ser la cosa otra de sí misma. ¿Sí? Entonces hay dos momentos, por decirlo así. La actividad de ser ella misma. La actividad de ser otra de ella misma. ¿Sí? Y las actividades son su esencia. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre eso y cambiar algo cambio? El problema ahí es la concepción que la modernidad tiene de qué es cambiar. La modernidad entiende cambiar una redistribución de lo mismo. ¿Sí? En cambio aquí cambiar, por eso en vez de cambiar devenir, ¿no es cierto? No es la redistribución de lo mismo, sino que es el ser otro respecto de ese mismo. O sea, ese que quedó ya no es el mismo. ¿Sí? O es un sí mismo otro. Eso para el lenguaje de la modernidad una contradicción insalvable, ¿no es cierto? El sí mismo otro. ¿Sí? ¿Y por qué pusiste esa cara? Es que soy sí mismo otro. ¿Cómo sí mismo otro? Sí, soy yo, pero soy otro. ¿Sí? ¿Cómo eso? ¿Eh? Es como me devino esta cara. Resulté otro de mí mismo. ¿Sí? Como fue sin querer, digamos. A decir algo chileno. Entonces, voy a leer unas 10 líneas más. De hecho, la determinación del objeto tal como se ha manifestado no contiene nada más que esto. Esa es la esencia del objeto. ¿Sí? Dicho objeto debe tener una propiedad esencial que constituye su simple ser para sí. ¿Cuál es esa propiedad esencial que constituye su simple ser para sí? La determinabilidad. Pero debe tener también en él mismo, en esta simplicidad, la diversidad, que aun siendo necesaria, no constituye la determinabilidad esencial. ¿Ah? ¿Cuál es esa diversidad? La que es posible por la negatividad. ¿Sí? Determinabilidad. Ya. Pero ¿por qué la diversidad? ¿Cómo se establece el ser otro, ser otro, ser otro? La negatividad. ¿Sí? Pero esta es una distinción, determinabilidad, negatividad, que solo reside ya en las palabras. Lo no esencial, que debe ser al mismo tiempo necesario, se supera a sí mismo o es aquello que acaba de ser llamado la negación de sí mismo. ¿Esto? Esa diferencia es solo un juego de palabras, porque el significado de esto es la negación de sí mismo. La cosa se constituye como cosa a través de la negación de sí misma. ¿Sí? Me interesan las 4 líneas que son como conclusiones. Desaparece así el último en tanto que separaba el ser para sí y el ser para otro. El ser para sí, determinabilidad. El ser para otro, negatividad. El objeto es más bien, en uno y el mismo respecto, lo contrario de sí mismo. Para sí, en tanto es para otro, en tanto es para sí. Ese era el resultado de todo ese detalle. ¿Sí?
¿Qué les parece? Ese es el resultado de todo el detalle. Me interesa o sea, de lo que queda, porque acuérdense que en este semestre lo que a mí me interesa hacer es ver estas dos secciones nomás, la certeza sensible y la percepción, ¿sí? Es el gancho mercantil para que sigan viniendo todo el próximo semestre. Claro, porque con la percepción uno queda como a medio camino y es que la papa está en fuerza y entendimiento, ¿sí? Entonces, en lo que queda, en la página 79, 80, 81, no hay nada realmente nuevo, digamos. Hay recapitulación, hay transición, ¿sí? Lo nuevo que hay en esas dos páginas, ¿no es cierto? Bueno, hay la afirmación de que se ha ingresado al reino de la totalidad incondicionada, pero eso prefiero leerlo en la introducción de Fuerza y Entendimiento. En la introducción de Fuerza y Entendimiento se recapitula todo eso de una manera mucho más clara, ¿sí? Que es la página 82. Pero lo que hay de nuevo es que al final de la página 80, Hegel emprende una serie de palos contra, como decíamos en una sesión anterior, el entendimiento de la percepción, ¿sí? Eso merece un cierto tratamiento porque es una crítica particular a una concepción filosófica particular después de haber establecido todas estas dinamicidades del objeto como tal, ¿sí? Noten que no se ha entrado todavía al tema de dónde vienen esas dinamicidades, que el tema sujeto-objeto. No, aquí está la determinación del objeto, ¿sí? Como tal. Entonces, lo que voy a hacer en la próxima sesión es ver la página después de la mitad del 80, ¿no es cierto? En la página 80 hay dos puntos aparte. El segundo punto aparte, ¿sí? Estas abstracciones vacías de la singularidad y la universalidad contrapuestas. Esa idea es la que quiere criticar. No de que cuando Hegel dice abstracciones, mal. Vacías, pésimo, ¿sí? Entonces, estas abstracciones vacías, chuta, esto debe ser muy grave, ¿eh? ¿En qué consiste la abstracción vacía? El que habría singularidad y universalidad contrapuestas, ¿sí? Eso, ¿no es cierto?, es propio del entendimiento percipiente, del buen sentido, que se limita a tratar de las cosas del pensamiento. Entonces, esa crítica vale la pena verla. Y lo que voy a hacer después de eso, ¿no es cierto?, después del próximo miércoles, es hacer el mapa más completo posible de fuerza y entendimiento, ¿sí? Incluyendo eventualmente, depende en qué momento elijamos terminar el semestre, las dos primeras páginas, la 82 y la 83, ¿sí? Que son la introducción lógica, que es donde está todo el argumento, ¿sí? Eso es. Entonces, en la página 80, al final, ahí hay un punto, y después el asunto del mapa de la sección siguiente.